hay que decir hoy día un día precioso, hoy día la vista es pero perfecta como se ve detrás mío. Después claro voy a ver eso con la otra cámara y ahí vamos a aprovechar este día como siempre para andar en estas huellas históricas aquí en el desierto de Atacama. Abajo vemos el trayecto en general, ¿no? La bajada hacia la llanura de Salitrosa, bastante bonito, bastante interesante. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí de nuevo estamos cerca de Tres Puntas y hoy sería la idea para correr el antiguo camino de Tres Puntas hasta Flamenco, por lo menos un supuesto tramo aquí donde sale de Inca de Oro del pueblo y donde parte hacia la actual quebrada Salitrosa y donde hay como un tramo de primero 5 kilómetros hasta una línea eléctrica nueva donde realmente cuesta andar con el auto, se puede sí 4x4, pero con bastante precaución. Y claro, de la línea eléctrica hay otro como 7 kilómetros en plena llanura, en pleno afluente, donde uno realmente tiene que buscar su camino. Y bueno, este tramo vamos a ver hoy día. En este tramo igual se ubican varias faenas grandes, donde vamos a visitar y obviamente vamos a ver la geología, entonces la historia, la minería aquí claro asociada a la mina Tres Puntas. Lo interesante es en este caso es un sector que realmente no tiene tanto acceso, que realmente cuesta llegar y bueno, ahí vamos a ver qué vamos a encontrar en este sector. Siempre con cuidado uno anda en el desierto. Claro, se me complica de vez en cuando con mi cámara, como estoy también observando la grabación, la voz, ¿no? Por si acaso hoy día con mi micrófono nuevo, que ojalá elimina un poco más el viento con el nuevo sistema de audio de GoPros o con ese sistema que tienen. Vamos a ver si funciona. Bueno, un día vamos a hacer las cosas técnicas también. Aquí estamos llegando. Hay huellas, sí, pero al otro lado no hay que sea todo con el vehículo, ¿no? Y igual, ¿no? Si uno ve no menor este área, este mina, ahí vamos a ver cómo se queda. Aquí interesante, aquí claro taparon primero la mina con este arbusto secos, no sé qué onda, pero bueno. Y claro, se nota carbonatos. Después vemos mejor, estamos ahí en la formación Chañasillo, calizas impuras, por eso veamos un poco más abajo, ¿no? De nuevo, pero interesante es aquí ya las minas comenzaron en los carbonatos. Aunque es el contacto a rocas ígneas, ¿no? Ahí la rampa.
como sí, una rampa secundaria, sí. Ah, claro, para cargar, descargar, ¿no? Bonito, bonita la rampa. Piques, vetas, ruinas, todo. Típico Tres Puntas. Igual interesante este artefacto. Para llevar algo. Bonito. Para llevar algo. Hay más ahí. Tarros. Los primeros tarros. Diferente que hoy. Y probablemente con una soldadura de plomo. No era bueno, parece, en esta época. No eran buenas. Claro. Aquí encontré algo interesante. Eso seguramente era como parte de la fundición. Ahí se ve la ceniza todavía, el carbón, la escoria y, claro, el resto de un horno o de una chimenea, ¿no? Ya rudimentaria, pero se nota eso, ¿no? Aquí fundieron el mineral al toque para sacar la plata. Bien, aquí llegué al área 8, nombre 8 este sector. Bueno, ya hay 2 semanas atrás ya yo descubrí, pero fue hasta ahí nomás. Y bueno, hoy vamos a revisarlo mejor. Esta área, claro, está entre Tres Puntas y Salitrosa, un sector bien difícil acceso, ¿no? Ahí vamos a ir también un poco caminando a pie, ¿no? Ahí está la mina, una entrada, vamos a ver de más cercano, 2 plataformas, ruinas, y ahí sigue la mina donde voy también, ¿no? Después, y número 8, y claro, hay un tercer sector a la entrada de este recinto, ¿no? Y eso sí es interesante. La mina 8 cubre un área de 600 por 500 metros. Son 3 áreas principales. Se puede estimar algunos 40 ruinas en excelente estado. Especialmente el área más al oeste destaca por su estilo particular. Cerámicas y ruinas. Ruinas bien, lamentablemente aquí un derrumbe, pero aquí se ve pero perfecto, con los peldaños aquí, los 2, muy bonito, eso sí, ¿no? Muy bonito. Y otra ruina ahí. No es tan elaborado, no hay cemento adentro, ¿no? Pero bueno. Y una pequeña escalera, se ve desafiante, mejor no usamos. Y ahí la antigua entrada, obviamente, ¿no? Ya. Llama atención es edificios, de construcciones.
Hamann, atención. Mover este bloques. No. Eso sí, ¿no? Eso es. Eso sí. Es trabajo de calidad, ¿no? Este muro acá. Eso es especial. Y de altura, 2 metros. Cabezal arriba, ¿no? Para topar ahí, ¿no? Grandes. Ahí sí es como uno lo conoce, para ver la diferencia. Ahí uno ve la diferencia, ¿no? Con los contactos, ¿no? Entre las rocas. Aquí, claro, montado, ¿no? Pero aquí es diferente. ¿Lo ven? No. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, aquí estoy justamente al contacto donde la mina, en el sector 8, y justamente al contacto significa aquí, en un lado detrás mío ahora, aquí, formación o grupo Chaniacio, y al otro lado aquí una roca intrusiva. En el medio, la zona de contacto, la alteración, como se ve acá. Bien, bien visible. Aquí, ¿no? Grupo Chaniacio afectado, sí, ¿no? Y con zona de contacto y acá intrusiva. Durante todo el tramo siempre nos abre una vista panorámica excelente a las llanuras de Salitrosa y Llano de Losas. Otro momento para disfrutar la infinidad del desierto de Atacama. Aquí estoy en la faena número 8, 2 kilómetros lejos de distancia de Tres Puntas, y claro, la roca acá es el grupo Chaniacio, los carbonatos acá de un ambiente marino. Claro, todos sabemos este ambiente marino de acuerdo a una cuenca transmagmática de esta época, y claro, en conjunto de este ambiente marino y al lado aquí un ambiente magmático, donde vemos justamente aquí el contacto tan precioso, tenemos esta famosa formación Chaniacio. Al fondo aquí se ve que Tres Puntas tiene una pauta bien parecida que las minas de Chaniacio, ¿no? Algo que ver con esta cercanía del grupo Chaniacio, con este ambiente litoral, marino, para decirlo, carbonatos con orgánicos. Aquí también se ve eso ya, vamos a comprobar eso, por supuesto, ¿no? Vamos a ver la roca acá, pero se ve precioso aquí la típica formación Chaniacio con su grupo Pabellón, Nantoco, ¿no? Y los demás, ¿no? Si vamos ahora viendo un poco la roca, vamos a ver típica roca que se espera, ¿no? Y aquí también vamos a jugar un poquito con el ácido. No, está bien, ¿no? Estamos en los carbonatos. Los carbonatos aquí no son frescos. Los carbonatos son térmicamente alterados, sí, ¿no? Está claro. Porque estamos al contacto aquí, ¿no? De un Plutón. Ahí me gustaría para ver muestra un poco más oscura, más orgánica. Ahí vamos a ver, claro. Como siempre, voy a... claro. Algo orgánico, ¿no? El ácido, y sí, ¿no? Igual una reacción, y sí vamos ahora a ver la reacción con orgánico, no hay ninguna duda alguna.
Vamos a continuar. Par de kilómetros hacia el oeste, el camino desaparece en largos tramos. La erosión lo borró completamente. Ahí llegamos a un sector bien interesante. Bien, aquí voy a revisar un poquito, voy a mostrar un poquito la quebrada, los aluviones, cómo funcionan esta quebrada, ¿no? Esta quebrada salió bien pequeño, algunos 5 kilómetros arriba comenzó esta quebrada, obviamente poco, pero 5 kilómetros nomás, y el aumento del caudal durante una lluvia torrencial es pero tremenda. Tras mío se ve un poco eso, se ve cómo esta quebrada ahora, y es interesante. Ni estamos hablando de 5 kilómetros, un poco más, ¿no? Y durante las lluvias torrenciales, ¿qué pasa? Aquí podíamos estudiar bastante bien, digamos, el principio del actualismo, es decir, que vemos hoy día, pasó igual en tiempos pasados, en Cretácico, Jurásico, para entenderlo bien. Se ve aquí channels, ¿no? Canales, se ve detritos, se ve clastos, se ve casi, no es polimicto, es oligomicto, son los principales son los ígneas que vimos ahí en un momento, y los trozos del grupo Chaniacio, ¿no? Y claro, para epidotas, ¿no? Pero generalmente llama atención pero tremenda quebrada por lluvias torrenciales en este momento. Veamos eso, ¿no? Impresionante canales, ¿no? La erosión aquí, ¿no? Clastos de todos los tamaños, ¿no? Clastos de arena hacia mucho más grande, todo todavía no tan redondo, ¿no? Todos medio angulares, y oligomicto, como ya indicaron, ¿no? Y claro, channels, ¿no? De tipo braided al fondo, entonces que se separan varias veces, aquí se ve bonito, ¿no? O también algunos tipos de meandros, ¿no? Aquí el principal, y claro, no hay que olvidar, si nota eso, después vamos a calcular eso, el pendiente aquí es brutal para el agua, es brutal, pero se ve muy bien en qué altura todavía estamos para ver la quebrada o el sector de Salitrosa ahí abajo, ¿no? Y eso es que hay que ver, claro, aquí la quebrada, digamos, en la primera terraza, tiene sus 100, 150 metros, y yo repito, en algunos 5 kilómetros de su nacimiento en distancia nomás, ¿no? Bien, ¿no? Ahí veamos eso siempre como algo importante también de la geología actual, de los procesos actuales que ocurren en nuestro ambiente, ¿no? Aquí en forma geológica, pero también algunas veces es importante para nuestra seguridad, ¿no? Por el riesgo geológico y como sea. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí es de nuevo con mi estegosauro y mi cafecito. Me faltan algunos 80 kilómetros para llegar a Copiapó, y como no tengo ganas para ir por toda la ciudad, la entrada por Paipote, yo decidí para hacerlo por interior, por Inca de Oro, Salitrosa y por ahí. El Huac se comporta realmente bien, donde realmente yo bajé sin camino, sin huella, de repente en plena quebrada nomás, y ahí llegué. En realidad yo tengo que confesar, si uno llega aquí a esta carretera, igual es un alivio, porque tampoco es una buena idea para volver. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá les gustó eso, y ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, hasta la próxima semana.